es lo mismo que tratamiento del alma. Podría creerse entonces que por tal se entiende el tratamiento de los fenómenos patológicos de la vida anímica. Pero no ese es el significado de la expresión. Tratamiento psíquico quiere decir más bien tratamiento desde el alma, ya sea de perturbaciones anímicas o corporales, con recursos que de manera primaria e inmediata influyen sobre lo anímico del hombre. Hasta acá Freud. Es decir, que no se debe confundir el método con el objeto del tratamiento. Volviendo a la palabra psicosomática, sin duda ha tenido cambios en su sentido desde que fuera creado por Himrod en 1818, a quien le interesaba comprender la influencia que los factores sexuales tenían sobre enfermedades como el cáncer y la tuberculosis. Luego, en 1822, Jacob propuso el término somatopsíquico para referirse a la influencia que las enfermedades corporales podían tener sobre el estado anímico del paciente. En un sentido amplio y general, hablamos de psicosomática como un intento de integración entre lo psicológico y lo corporal. Un encaje posible es el de entender la psicosomática como la manera de comprender la acción de lo psíquico como causa de enfermedades somáticas. Otra forma de entenderlo es, como decía Freud, como el tratamiento de pacientes, de padecimientos corporales de pacientes mediante técnicas psicológicas. En este cuadro que tienen ustedes, miren, a ver, bueno, originalmente yo tenía planteado tres cuadritos, pero pude, porque pensé que este cuadro no entraría en el PowerPoint, como efectivamente no entró. Pero, de todas maneras, es lo suficientemente explícito. Al comienzo aparecen reunidas los enfoques no psicoanalíticos que se pueden presumir como psicosomáticos. Hay métodos somáticos de tratamiento y métodos psicoterapéuticos. Entre los métodos terapéuticos somáticos que podemos porque utilizan elementos físicos, pero tienen efectos también sobre el psiquismo, sobre la persona como totalidad. Tenemos la homeopatía, la acupuntura, los florales, el yoga y el trabajo corporal. Entre los métodos psicoterapéuticos no psicoanalíticos están el conductismo, la gestalt, los reichianos, los solistas, para ser amplio y generoso, digamos. Luego vienen las distintas escuelas y autores psicoanalíticos, por supuesto, todo bajo el gran paraguas de Felix Deutsch, y además fue médico de Freud, hasta que Freud se enojó con él porque Deutsch no le planteó de una manera abierta que tenía cáncer. Cáncer que, por otra parte, autores más actuales demostraron que parecería que no era. Pero además Freud murió a los 23 años, podía ser. Que no fuera Freud, que no fuera Freud, que no era de acá. Dunbar buscaba el perfil psicológico de cada enfermedad y había descrito dos tipos de personalidades, personalidad de tipo A y personalidad de tipo B. En la escuela de Chicago, de un psicoanalista austríaco que emigró a Estados Unidos y que junto con French tratara de descubrir el conflicto específico y el factor X orgánico y describieron lo que se llamó las 5 grandes enfermedades psicosomáticas. En la escuela de Boston, Nemías y Cisneros describieron la lexitimia, es decir, la falta de léxico y timia, afecto, es decir, son pacientes supuestamente no
no disponen de la posibilidad de expresar sus sentimientos, sus afectos. La escuela de Lipso también, en París, con Martín, Poussin, David, Cristian, y que ellos describieron una tríada de con pensamiento operatorio, la vida operatoria y la depresión esencial. Posteriormente admitieron que el pensamiento operatorio no aparecía demasiado habitualmente. Y digamos, luego tenemos otros autores franceses, Malabrega, interesante porque describió, fue el primero que trabajó en la patobiografía, Sapir, que trabajó en lo que él llamó la relajación psicoanalítica, McDonald, no sé si le digo, McDonald por favor, rectifique, McDonald. Son actos fallidos que a veces les salen. Bueno, uno de sus múltiples libros, Un cuerpo para dos, Férida, Sami Ali, son los autores franceses no correspondientes a la escuela de París, de Lipso. Después me importa nombrar a Rodek, el autor de El ello, que concibió el concepto de ello, que después tomó Freud, y el ello acá como creador de formas. Freud no estaba muy de acuerdo en todo caso con esta designación, pero de todas maneras es importante para su segunda tópica. Y autores muy importantes desde el punto de vista psicosomático como Víctor von Weizsäcker, el creador de la medicina antropológica y de la clínica de la Universidad de Heidelberg. Y por fin llegamos a la, yo he designado la escuela rioplatense, teniendo en cuenta autores uruguayos y argentinos. En principio, digamos, ahí aparece ¿cómo? Ángel Garma. Ángel Garma fue el primer psicoanalista formado psicoanalíticamente en los seminarios de Berlín, que vino a la Argentina y gracias a él y a un grupo de pioneros se creó la Asociación Psicoanalítica Argentina, y que desde el comienzo tuvo un fuerte interés y dio una impronta a la psicosomática. Tengan en cuenta que el primer simposio que Garma organizó en la APA fue sobre el dolor de cabeza. Arnoldo Raskowski, un importantísimo pediatra que formó también escuela, creador de una escuela de aprendizaje de psicoanálisis. Además, me importa también destacar entre los uruguayos a Pérez Pastorini, introductor del psicoanálisis en el Uruguay. Me importa también mencionar a Gilberto Colas, cuyas obras completas se reunieron en 2 tomos. Creo que la culpable, entre comillas, de esa tipografía fue la doctora Célica Acevedo de Mentilarzo. Y me resulta muy significativo que uno puede leer el título de esta obra como El cuerpo, el lenguaje o el inconsciente, o El cuerpo, lenguaje inconsciente. Después voy a mencionar seguramente también, por un lado, en la escuela del CIN, el Centro de Investigación en Medicina Psicosomática, ya les había mencionado en la presentación, sobre todo el nombre de Fidia Cesio, importante psicoanalista,
presidente en varias oportunidades de la APU, organizó con su grupo de estudios el CIN, y en el cual intervinieron, sobre todo quiero mencionar especialmente al doctor Vizquiosa, creo que es probablemente quien más ha influido y desarrollado conceptos psicosomáticos, y entre nosotros acá la doctora Reyes Tato, que ha también continuado estos desarrollos. Bueno, en lo sumo podría ser interesante cuando mencioné a Alexander y decía de las 5 grandes enfermedades psicosomáticas que él describe. Bueno, él describe la úlcera péptica, la colitis ulcerosa, el asma, la artritis reumatoidea, la hipertensión esencial, la tiroiditis y la dermatitis alérgicas. Sin embargo, posteriores investigaciones dieron cuenta de la investigación de los significados de los factores afectivos en muchas otras enfermedades, ¿no? La psoriasis, la diabetes, la alopecia, el infarto del miocardio, etc. Después vamos a volver sobre todo esto. En todo caso, me importa justamente también destacar los aportes del doctor Víctor von Weizsäcker, director del servicio, como les decía, de clínica médica de la Universidad de Heidelberg, que en la década de los 50, creador de la medicina antropológica, se preguntaba frente a cada paciente, ¿por qué esta persona se enferma de esta enfermedad y no de otra? ¿Por qué en este preciso momento de su vida? Surge así la posibilidad de comprender la enfermedad como un evento biográfico, es decir, como un drama de vida que tiene que ver con lo que el sujeto vive, con su biografía. Recordemos que Ortega y Gasset decía, yo soy yo en mis circunstancias. Ello implica, por ejemplo, no limitarnos entonces a la historia de la enfermedad, sino abarcar también la historia de la persona que la padece. Para decirlo con un ejemplo gráfico, cuando el gastroenterólogo estudia a un paciente con úlcera gástrica, trata de investigar lo que se denomina el día gástrico. ¿Qué come? ¿Cuándo come? ¿Qué relación hay con los dolores? Etcétera, con la acidez. Pero difícilmente le pregunte con quién come y de qué hablan cuando come. Esto es, ¿qué cosas debe tragarse este paciente, además de la comida que lo tiene en la llaga? El eminente profesor español Pedro Lainentral lo decía, y a mí no me cabe duda en afirmarlo, aunque no tenga estadísticas que lo comprueben. Él decía que muchas úlceras se han curado porque una suegra se ha mudado de casa. Por supuesto, de la casa del yerno, que es el ulceroso en cuestión. Hablando de los suegros, yo he desarrollado un gran afecto por los suegros, sobre todo desde que soy suegro. Y creo firmemente que los suegros cumplen una función histórica, una función social muy importante, que es la de decisión mediante hacerse cargo de todo lo malo y podrido y de esa manera favorecer la buena relación con los propios padres. Bueno, por supuesto, como psicoanalista he aprendido que el objeto del psicoanálisis es el inconsciente. Seguramente alguno de ustedes me debe haber oído decir que en los años que llevo en el ejercicio de esta profesión nunca ha entrado en mi consultorio un inconsciente flotando. Aunque algún malintencionado podría decir que si entró en mi consultorio era porque era un inconsciente. Pero en todo caso venía envasado en un cuerpo y seguramente era un cuerpo que sufría. Y que su inconsciente me hablaba con sus sueños, sus lapsos, sus actos fallidos, pero también con un lenguaje corporal. Cuando en la enfermedad física percibimos la dimensión psicológica, como decíamos antes, accedemos, además de la comprensión causal, a la comprensión de sentido, de significado. Entonces, el cuerpo adquiere la capacidad expresiva.
no es propiamente que la adquiera, porque ya la tenía. Lo que